Y en relación también a lo que está pasando con las temáticas de animales, nosotros siempre estamos acá hablando de lo que pasa con nuestras mascotas principalmente, pero queremos abarcar un poquito más de esto, a lo que tiene que ver con esta iniciativa que busca cambiar la calificación jurídica de animales, que pasen de ser objetos a seres sintientes. Yo creo que quienes tenemos mascotas lo tenemos mucho más que claro, pero es necesario también que esto se vaya cambiando en materia legal. Queremos abordar respecto a esta temática junto a Alejandro Santamaría, quien es médico veterinario acá de la Universidad de Concepción. Alejandro, mucho gusto y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, y no sé si tenemos a disposición para ir poniendo en contexto el sitio web del Congreso Virtual, donde estuvo esta consulta hasta el día de ayer, que hubo gran participación de la ciudadanía respecto a lo que comentábamos, esto de cambiar esta clasificación, clasificación jurídica de los animales. Hubo algunos votos en contra, poquito, no sé si tenemos ahí para ver a ver, ahí lo estamos viendo en pantalla para que veamos. Claro, en contra fueron solo 150 personas, hubo 10 abstenciones y tenemos ahí los votos a favor, que 2.000, si me soplan porque no alcanzo a ver acá, estoy un poquito corta de vista, 2.262. Sí, 2.262. Sí, yo acá estoy un poquito corta de vista por no usar los lentes. Sí, la participación. Sí, es necesario. La participación, Alejandro, sí, en primera instancia también nos dice mucho de cómo están cambiando la ciudadanía, cómo estamos cambiando como sociedad en esto. Hemos visto que ha pasado también en Europa, y cuando uno dice, como que Europa está mucho más avanzado que nosotros, bueno, también están en estos momentos de cambio respecto a esto. ¿Cómo lo ven ustedes también acá como académicos de la UDEC? Sí, es correcto lo que dices en relación a que este es un movimiento que se está produciendo en todo el mundo. La convicción que parte de algo bien simple. A través de siglos nosotros hemos basado nuestro desarrollo de la civilización en la utilización de animales y hemos logrado manejarlos porque nuestro conocimiento científico ha sido cada vez mejor. Esto se nos permite mejores explotaciones, animales que producen más leche, razas de perro. Hay 450 razas de perro que son particulares porque se busca desarrollar una característica muy especial. Pero ese mismo desarrollo científico ha demostrado sin lugar a ninguna duda de que los animales son sintientes. Que el hecho de que no sean inteligentes como nosotros no significa que no sientan, porque efectivamente tienen comportamientos de grupo, hay actividad social que está bien definida, tienen patrones psicológicos bien definidos también, y quienes tienen mascota tienen claro que su mascota tiene miedo, siente temor, siente abandono, siente amor, de manera que no hay ninguna duda de que los animales son seres sintientes. ¿Quién no ha visto que su mascota se queda en la puerta esperando que llegues? Tiene esos deseos de segundo orden, ¿no? Sí. Que hace que en definitiva sea imposible negar que los animales son sintientes. El avance en Europa no es tanto como uno quisiera creer. Hay países mucho más avanzados como Francia. Francia empezó hace muchísimos años y ha avanzado. A partir del año 2024 en Francia ya no se podrán vender mascotas en una tienda, no los podrás tener en una vitrina. Claro. En Estados Unidos, el estado de Nueva York, que es el principal consumidor de foie gras, de paté foie, de hígado degenerado de ganso, lo prohibió. Pero también prohibió la venta de huevos de gallinas que no sean libres. Si están en una jaula, no se pueden vender. Entonces ha habido muchos avances. Francia, por ejemplo, considera que un acto terrorista puede ser aquel que se hace atentando contra personas o contra animales. De manera que ahí hay un avance, yo diría, bastante sustancial. En Chile, yo creo que nos estamos poniendo al día sobre una cuestión que es, por lo tanto, evidente. Sí.
Sí, por eso yo señalaba al inicio también, Alejandro, esto que quienes tenemos mascota lo tenemos mucho más que claro. Podemos ver, quizás con los perritos mucho más que con los gatos son un poquito más indiferentes, pero también tienen ahí nos demuestran quizás su desprecio. Claro. Pero, su independencia, son independientes. Sí, yo soy más cat lover que de los perritos, pero claro, uno va entendiendo ahí cómo se va dando, pero ¿qué pasa con los otros animales? Como tú señalabas, por ejemplo, lo que pasa con la leche, con las vacas, qué pasa con las gallinas, qué pasa, cómo se va ampliando esto y cómo podemos ir respetando, porque tengo acá entendido como de las 5 libertades del bienestar animal. Y claro, por ejemplo, uno piensa que es lógico la libre de hambre y sed, pero sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país con el tema de la sequía. Sí, mira, ese es un tema muy importante porque hay mucha gente que sostiene que probablemente las acciones más crueles de los humanos contra animales se producen en los sistemas productivos. Claro. Tú mencionaste las aves. Un pollo broiler alcanza un peso como cercano al faenamiento para que te lo vendan en el supermercado como a los 40 y tantos días. Y tiene un desarrollo desequilibrado porque lo que se busca es que la pechuga sea lo más grande posible. Entonces alcanza un peso en un momento en que sus articulaciones o la osificación de sus huesos no es suficiente. Sí. Entonces se sabe que esos pollos pasan un tercio de su vida en el medio de dolores bastante intensos. Hay gente que dice que ese es el atentado más cruel de los humanos contra los animales, porque lo que se produce son miles de millones de estas aves por año. Sí. Entonces se requiere un cambio. Lo que uno tiene que entender es lo siguiente: las sociedades que se han desarrollado han todas entendido que los animales se pueden explotar. No podríamos vivir hoy día, quizás a futuro eso cambie, no podríamos vivir hoy día si nosotros no utilizamos animales para generación de aquello que nos hace falta, leche, o cuero, o carne. Eso es necesario, pero no significa que eso se haga de manera cruel. Las 5 libertades se originan justamente en los años 60 en Inglaterra, cuando el trato que se le daba a los animales era tan brutal, que fíjate que las primeras 5 libertades que declara el Parlamento inglés eran que se pudiera echar, que algo básico, que se pudiera dar vuelta, que pudiera girar. Así era de extremo el tratamiento que se le estaba dando. Las 5 libertades han ido evolucionando, como dices tú, y hoy día lo que se pretende es que estas queden dentro de la ley de protección de los animales, es decir, estén dentro. Pero lo central es que nosotros podemos seguir explotando animales entendiendo que estamos en una postura utilitarista. Podemos criarlos para comerlos, pero no lo podemos hacer en condiciones que sean crueles, que se cumplan un trato que sea lo más humanitario posible. Entonces Francia, que ha avanzado más, ha seguido explotando, siguen existiendo lecherías y sistemas de producción de carne, pero se hace bajo estas condiciones en las que hay más control, las condiciones de alojamiento cambian, hay muchísimo más respeto, se requiere ahora probablemente un entrenamiento para que las personas puedan criar en animales de granja como se hace en Alemania. En Alemania tú no puedes tener unas vacas para producir leche si previamente no te certificas. ¿Qué es lo que está haciendo Francia? Si tú quieres comprar una mascota, tienes que tener una certificación que dice que entiendes lo que significa, que sabes cuidarla. De manera que nosotros nos estamos moviendo hacia allá. Donde más dificultades vamos a tener, sin ninguna duda, es en el área de la producción animal, como dices tú. Pero yo siento que estos son pasos, se requiere mucha cultura, mucha educación a nuestros niños. Sí, disculpa, porque claro, dentro de estas 5 libertades del bienestar animal hay una en particular que me generó dudas, pero ¿cómo se puede cumplir en totalidad, que tiene que ver libre de miedos y angustias? Porque inmediatamente se me vino a la mente, estamos en fin de año, lo que ocurría antes de la pandemia, por supuesto. Con los fuegos artificiales. Exactamente, que es lo que más se habla. Y de hecho algunos canales en el cable generaban un programa especial con musiquita para los animales, para entregar tranquilidad. Pero en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo podemos o cómo se podría fiscalizar, o ustedes también, cómo van analizando esto, libre de angustias y de miedo? Con una mascota es mucho más fácil, me imagino yo, porque uno conoce también a su perrito, a su gatito, lo abraza, le da un dulcecito, juega con él, lo distrae.
Pero, ¿qué pasa con el resto de animales? ¿Qué pasa con todo lo que vivimos, por ejemplo, en fiestas de fin de año, pero en otras partes con quizás conciertos al aire libre? ¿Cómo interfiere la llegada de personas, de visitantes, turistas, ruidos de vehículos? O sea, la lista puede ser eterna. Sí, es efectivo, pero yo diría que lo mejor no centres la mirada en las mascotas que están en tu casa, porque nosotros tenemos ahí capacidad de regular, de cuidarlas. Sí. El problema se produce en los sistemas productivos, donde la probabilidad de regular es bastante menor. Las 5 libertades a las que tú haces referencia no tienen que ver, esta es mi opinión personal, yo sé que un montón de gente no va a estar de acuerdo conmigo. Estas 5 libertades están relacionadas con mantener los animales en las mejores condiciones para ser más eficientes en su explotación. Yeah. Entonces, esas 5 libertades son para vacas Hereford que tú estás criando para venderlas para carne. Entonces, necesitas que se cumplan con eso, que esté libre de hambre y sed, libre de malestar físico y térmico, sin enfermedades, que puedan expresar el patrón de comportamiento propio de su especie, o como dices tú, que esté libre de miedos y angustia. Pero eso tiene que ver con el sistema productivo, no tiene que ver con los derechos de los animales cuando tú declares que son sintientes. Claro. Entonces, es un avance. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es sentirse contento porque nuestra sociedad, nuestra ética de consenso social, le está quitando libertad a las personas para decidir qué hacer con sus animales. Ese es el punto. Que ya no dependa de la voluntad o de la mala voluntad del propietario, porque la modificación de la ley va a seguir manteniendo esta idea de que tú puedes comprar o vender. Va a quitar la denominación de mueble para efecto de reconocerlos como animales sintientes, pero para efecto de que tú puedas comercializar, hacer un contrato de compraventa, por ejemplo, porque quieres comprar o vender un perro, un caballo, una vaca, una serpiente, para efectos de eso van a seguir siendo considerados como muebles. Entonces, creo que es un avance. ¿Dónde están las dificultades? Tú necesitas educar a los niños, ahí está el punto central. Los niños. Entonces, y segundo, separar la cultura urbana a la que tú te hacías referencia de la rural, porque en la rural la gente tiene otro concepto sobre los derechos de los animales. ¿Y qué es lo que pasa? La ley, por ejemplo, de tenencia responsable tenía un presupuesto de alrededor de 9.500 millones que se distribuían a las municipalidades para hacer capacitaciones, un montón de actividades que buscaban instalar esta idea, ¿verdad?, de la protección de los animales y de reconocer mejor sus derechos. Pero el presupuesto del año pasado fueron 350 millones. Entonces, si tú haces concursos para que los colegios o los municipios postulen esos recursos para poder entrenar a los niños en el jardín, por ejemplo, haciendo campañas de tendencia responsable y hacer eso también en las zonas rurales, sin un presupuesto, sin financiamiento, la verdad que se hace bastante complejo. No hay que ser pesimista ni negativo, esto es un avance enorme, creo que vamos en el camino correcto. Sí, bueno, y también esto se ha puesto sobre la mesa en medio del proceso constituyente. Han habido conversaciones, bueno, aquí mismo en la Universidad de Concepción, en el ciclo de webinars de conversaciones constituyentes en el Campanil, se han ido abordando esto de cómo van cambiando. Insisto, generalmente uno lo ve mucho más cercano con las mascotas, pero esto tiene que ser también transversal. Claro. ¿Qué pasa en el otro sentido, por ejemplo, con la ley de caza? ¿Qué pasa con los circos? ¿Cómo hemos ido cambiando, evolucionando? Y también... y que ha sido bien polémico en el último tiempo y bueno, siempre para las fiestas patrias, el rodeo, por ejemplo, cómo mantenemos las tradiciones, cómo vamos respetando también los derechos de los animales en general. Sí, mira, la propuesta, esta es una propuesta que nos surge ahora con la nueva Constitución, ¿no? Esta es una proposición que es del año 2016 o 2017 de un grupo de senadores de todas las tendencias que hacen esta propuesta de hacer una modificación básicamente del Código Civil para declarar los animales sintientes. El proyecto que finalmente se discute, como tú dices bien, modifica la ley de caza. Por ejemplo, los centros de reproducción, los centros de rehabilitación van a tener que adaptar su estructura para que los animales puedan cumplir con sus necesidades fisiológicas, expresar los patrones de comportamiento de la especie, y además tiene como una especie de código parecido al de las 5 libertades, y que no haya dolor, que si se enferman los diagnostiques y los trates rápidamente. Y en el caso del circo, hay una ley, yo no sé si tú sabes, pero los circos están regulados por una ley que es la 20.000, ya me estoy metiendo en un lío, 20.200 y algo,
que establece que todavía podían, bajo ciertas circunstancias, tener animales. Ahora, si se declaran sintientes, esa ley se tiene que modificar y por lo tanto los circos no podrán utilizar ni exhibir animales. Se cambia el Código Sanitario. Sí, el Código Sanitario 20.216 la ley. Ah, perfecto. Sí. 16, perfecto. El Código Sanitario también se tiene que modificar. Se tiene que modificar en el sentido de que ya no se pueden importar ni comercializar ningún producto cosmético, de aseo o perfume que tenga a lo menos un ingrediente que haya sido probado o experimentado en animales. Eso va a estar prohibido, ¿no? Y al mismo tiempo que no se haga o que se prohíba la experimentación de animales para fines cosméticos. Sí. Y en el caso de la ley de protección de los animales también la modifica. Debe modificarse en el sentido de que la ley de protección de los animales no tiene este concepto de que son sintientes y que tienen rango moral, ¿no? Eso lo tiene que incluir, y tiene que incluir además en la ley esas 5 libertades a las que tú hiciste referencia. Entonces hay harto que cambiar, ¿no? Los zoológicos. El zoológico no podrá mantener los animales en jaulas. Los tiene que mantener, la ley seguramente te dará un plazo largo para que eso suceda. Tiene que adaptar toda su estructura para que los animales se mantengan en un hábitat que sea lo más parecido posible a su hábitat natural y no mantenerlos encerrados en una jaula. Entonces hay un camino largo, ¿no? Pero que yo tengo esperanza de que absolutamente, sin ninguna duda. Sí, y para ir finalizando, Alejandro, como lo señalábamos al inicio, este cambio de mentalidad que ha ido, bueno, tú eres médico veterinario, lo que has podido ir viendo en todos estos años. Sabemos que muchas veces nos comparamos con lo que está pasando afuera, pero también hay que ver cada realidad. Es distinto lo que ocurre, por ejemplo, en el norte, en la zona centro, en la zona sur, en lo urbano, en lo rural, pero en general la importancia que se le está dando desde la ciudadanía. Y bueno, siempre hablamos que los movimientos ciudadanos evidentemente ejercen presión para que esto vaya cambiando. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo has visto también este cambio de mentalidad? Sabemos que las nuevas generaciones vienen con este cambio de chip, vienen pensando en nuestros ecosistemas, en todos quienes nos rodean, y se trata principalmente también de respeto, de cómo equilibrar muchas veces el tema económico, el tema alimentario, pero también haciendo valer todo lo que significa a los animales. Sí, bueno, mira, no cabe ninguna duda que hay mucho avance. Yo creo que uno tiene que estar contento y esperanzado de que en un plazo no tan largo nosotros podamos introducir las modificaciones, yo diría fundamentalmente en nuestro comportamiento. Hay una cuestión cultural de respeto de los animales, es en el fondo marginar a aquellos que creen que pueden maltratar a los animales o no respetar sus derechos. Eso es lo que yo considero central. La gente joven, lo que tú ves en la universidad, bueno, es cuestión de que te des una vuelta por el Casino Los Patos y vas a ver cuando está funcionando, que afuera hay un montón de perros y que hay estudiantes que los cuidan, que se los llevan para la casa, que están con ellos todo el tiempo. Recuerda que hubo un perro candidato a presidente de la Federación de Estudiantes además y que le fue re bien, sacó un montón de votos. Entonces hay toda una cultura dentro de la gente joven que es muy buena. Yo creo que ellos van a ayudar mucho para que gente joven como tú vean a futuro que sentimos muchísimo más respeto por nuestras mascotas. Ahí está el punto, yo te insisto, probablemente las acciones más crueles están en los sistemas productivos y ahí hay que ponerle, yo diría, más atención. Pero vamos por un buen camino, yo tengo la esperanza de que sea así. Yo hago un curso para nuestros estudiantes y la verdad que hay una unanimidad en relación a estos temas. Sir Perrudex, ¿cómo olvidarlo? Emblemático perrito acá. Famosísimo, ¿no? Ahora y la perrita oveja, que está ahí haciendo furor a través de redes sociales acá, que anda por el sector Plaza Perú. Exactamente, es así. Esa es una señal, ¿verdad? Del cariño, el respeto que la gente más joven tiene, porque tú ves que de repente cuando está lloviendo meten los perros entre las salas de clase. Yo he hecho clases con un perro ahí al fondo, de manera que por ahí tú quédate tranquila. El problema viene con el cambio respecto de lo difícil que es equilibrar un país que es tan diverso. Sí. Porque yo he tenido siempre la convicción de que esto tiene que ver con el desarrollo económico.
asociado con este desarrollo cultural que nosotros vemos que sí avanza. Hay dos países, anda al supermercado y te vas a encontrar con góndolas y góndolas y góndolas de comida, de ropa, de juguetes para tus mascotas. Sí. Pero hay otro país donde eso es súper complejo. Y un tercer país, que es el rural, ¿verdad? Donde los animales nadie los mira como sujetos de derecho. El animal es para el trabajo. Nadie piensa que... Obvio, o para comérselo, y por lo tanto no necesita... Pero bueno, son procesos largos, debiera estar bien. En otros lados, los avances son de otro tipo. Fíjate España. En España, parte de la discusión que se produjo ahora hace un mes atrás, era dos cosas. ¿Qué hacemos en un choque? Eso pasa en Chile también. Cuando tú tienes un accidente y llega la ambulancia o llegan los bomberos, están preparados para todo, pero no para atender un animal que pudiera estar herido. Los bomberos, nosotros hicimos algunas capacitaciones, incluso hicimos una tesis para averiguar cuánto entrenamiento concreto y equipamiento existe para que en un incendio también puedan hacerse cargo de las mascotas. Bueno, esa discusión de los accidentes estaba en España. Y la segunda era, ¿qué pasa si nos divorciamos? Tú y yo nos divorciamos. ¿Qué hacemos con nuestra mascota? La visión compartida. O bueno, la que sea, pero que exista una regulación. Entonces hay avances en algunos lugares que nosotros deberíamos mirar también, ¿verdad?, como un modelo, porque son importantes para nuestro futuro. Las sociedades van cambiando y así es la realidad nomás, y tenemos que, claro, lo que va pasando con la ciudadanía tiene que ir en tono también con lo que va pasando con nuestras leyes, que generalmente ahí tenemos esa discordancia y se generan todos estos problemas que hemos visto en los últimos años. Así que ahí vamos a estar atentos a cómo va pasando esto. Tú tienes razón, piensa que cuando uno mira en nuestro entorno, Chile es el país con el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica. Es verdad, bajamos como 10 o 11 lugares por los temas estos de que hay aún muchas asimetrías. Pero eso va acompañado también con estos otros elementos, ¿verdad? De calidad cultural, de calidad de personas. Así que quedémonos tranquilos porque lo que estamos haciendo está bien. Le agradecemos a Alejandro Santamaría, acá médico veterinario de la Universidad de Concepción, por habernos acompañado durante esta jornada. Éxito ahí, vamos a ver si tenemos la instancia de poder conversar nuevamente de esta temática. Que estés muy bien. Perfecto. Igual, cuídense ustedes.